nuevo vídeo. Hoy hablemos de la entrevista en profundidad. Para hoy usaremos el blog de José Pérez Leal. Muchas veces una conversación de aspecto informal con una persona o un grupo puede aportar mucha más información oportuna y valiosa que la realización de una entrevista formal o el levantamiento de una encuesta con un cuestionario estructurado y detalladamente planificado su ejecución. De allí que se considere muchas veces realizar las llamadas entrevistas en profundidad para conocer mejor un problema de investigación de mercado u opinión pública en el cual se puede profundizar y tratar con propiedad. En este sentido, puede decirse que la entrevista en profundidad es una técnica de producción de datos basada en la conversación entre dos personas y en cuyo transcurso se produce un intercambio de información más o menos aparente del entrevistador. Dicha información suele contener motivaciones, opiniones, sentimientos o conjuntos estructurados de ideas. Sin embargo, su curso de desarrollo no sigue un orden cronológico lineal. Es decir, no hay numeración de preguntas y orden en el tratamiento de los temas que se quieren abordar, aunque sí debe contar con un guión de entrevista. La entrevista en profundidad suele utilizarse cuando se quiere información precedente de especialistas en alguna materia, ya que es bastante costoso hacer que ese tipo de personas acudan a una reunión de grupo, aunque también se suele utilizar para analizar motivaciones entre consumidores comunes y grupos de opinión sobre temas específicos que afectan a ciertas minorías sociales, como comunidad sexodiversa, etnias indígenas, gremios profesionales, pacientes de ciertas patologías, entre otros. Es por esto que, al ir sobre todo dirigidas a personas con altos cargos de responsabilidad o niveles de conocimientos específicos, se tiene que tener en cuenta que, primero, es necesario disponer de mucha persuasión para atravesar el obstáculo de los mandos medios, tales como secretarias o recepcionistas, a la hora de obtener una cita con un alto ejecutivo u otros intermediarios que posibiliten el contacto con la persona indicada. Al contrario de las reuniones de grupo, como el focus group, estas entrevistas se graban solamente en audio, ya que solo intervienen dos personas fácilmente distinguibles. Esto facilita en gran medida el aparato técnico a movilizar, ya que con una simple grabadora que disponga las características mínimas de fidelidad y nitidez en la grabación de sonidos es suficiente. Tercero, debido al poco tiempo que pueden suministrar el entrevistado, en ocasiones es necesario dejar un formulario estructurado con el fin de que cualquier dato específico que se requiera pueda ser contestado. Es necesario que el moderador sea un experto, ya que al tratarse de una conversación entre dos personas, cualquier error puede motivar el fin de la reunión o silencios incómodos y molestos. Por otra parte, como puede suceder en la reunión de grupo, el objetivo de la entrevista en profundidad es penetrar en el marco de referencia interno del individuo, con el objetivo de extraer información sobre los motivos profundos, conscientes o inconscientes, de las acciones, y solo mediante técnicas cualitativas es posible penetrar en las facetas más íntimas de los investigados. Las aplicaciones de la entrevista en profundidad. Las entrevistas en profundidad tienen dos tipos de aplicaciones: exploratorias, es decir, como fase previa dentro de una investigación con el objetivo de orientar fases posteriores, por ejemplo, completar o cerrar un cuestionario cuantitativo o cualitativo, abrir líneas de investigación. O bien, de profundización, esto supone que puede acudirse a entrevistas en profundidad para ahondar en información lograda con otro tipo de técnicas. Las fases de la entrevista en profundidad por las que se debe atravesar una investigación basada en esta metodología, en este instrumento, son las mismas que en la reunión de grupo o focus group. De hecho, las diferencias con esta técnica son muy pocas. Primero, una prueba de pertinencia.
Segundo, la determinación de los objetivos, qué información se necesita, otras cuestiones técnicas. Tercero, la elaboración del guión. Cuarto, la contestación y confirmación. Quinto, preparación de materiales y del lugar de la entrevista. Sexto, celebración, transcripción. Y por último, análisis de resultados. Como consecuencia de esta afinidad, nos centraremos en aquellos puntos que presentan alguna diferencia reseñable, como la contestación, la preparación y celebración de la entrevista. Empecemos entonces por las decisiones sobre la composición y la captación de los individuos a entrevistar. Al igual que en el grupo de discusión, esta no es una técnica que busque extrapolar datos, es decir, generalizar conclusiones al total de la población. Por lo tanto, al determinar el colectivo a analizar, no se trata de conseguir un reflejo fiel de la población objeto de estudio. Entonces, ¿quiénes? Debe conocerse el universo de entrevistados, conocer sus características sociodemográficas, el tamaño y ejes relevantes de segmentación, todo ello acudiendo a las fuentes disponibles. Por ejemplo, estudios sobre hábitos de compra en tiendas tradicionales. Primero, debemos conocer la distribución de los compradores en tiendas tradicionales. Segundo, conocer sus características sociodemográficas. Tercero, tener en cuenta su perfil. Compradores por necesidad, tiempo, por atracción, o no compradores por costumbre, por rechazo, etc. Una vez seleccionados los perfiles, los debemos describir claramente para poder localizarlos a través de una ficha de contactación. ¿Cuántos? A esta pregunta nos responde la investigación, los objetivos perseguidos, la información necesitada y el presupuesto. En general hay que atender a los siguientes criterios. Primero, la mayor heterogeneidad posible, a costa de no repetir perfiles. Segundo, sobrecargar perfiles en función de criterios como la normalidad, marginalidad o excelencia. Tercero, buscar quién nos puede aportar más información o quién está en disposición y aportar más. Sin embargo, en general, lo que no se debe olvidar es que todos los perfiles que hemos definido deben estar representados. Eso nos lleva a cómo realizar la contactación. El contacto se puede hacer por varias fórmulas. Primero, a través de empresas especializadas que cuentan con bases de datos. Sin embargo, eso tiene algunos inconvenientes, ¿no? El principal, los costos. Segundo, a través de la red propia de contactadores que salen a buscar a los entrevistados. Tercero, acudir a asociaciones, grupos, colegios profesionales. En cualquier caso, las personas encargadas de la contactación deben conocer claramente el perfil del entrevistado. Para ello, se plantea un formulario que al ser rellenado permite determinar claramente el perfil de esa persona. A su vez, este formulario sirve para anotar otros datos importantes: el nombre, sexo, edad, profesión, nivel de estudios. Es importante a la hora de la contactación buscar un lugar próximo a la zona de residencia del entrevistado y no obligarlo a grandes desplazamientos. Buscar un lugar neutral en el que él se sienta a gusto y ofrecerle algún tipo de gratificación. En este sentido, y volviendo al caso de los altos ejecutivos, en la mayoría de los casos no será posible realizar la entrevista a no ser que se acuda al despacho del entrevistado. Esto supone una mayor dificultad para el entrevistador, que en todo momento deberá estar pendiente de hechos como interrupciones, como teléfonos, visitas, etc. y tendencias del entrevistado a acortar la visita. Superado esto, entonces vamos a la preparación y lugares de celebración. Al igual que en la reunión de grupo, debe confeccionarse un listado de los materiales que se van a necesitar. No obstante, este aspecto es menos engorroso en la parte técnica de material de grabación de las entrevistas. Bien, el material de grabación, pues un micrófono y pilas para el mismo si lo requiere, una micrograbadora, a ser posible, auto reverse, con cintas de larga duración y pilas nuevas. En la actualidad existen aparatos de uso común, como los celulares, y grabadoras muy compactas digitales que cumplen con esta función a cabalidad. Segundo, el material de debate.
Si se van a utilizar materiales de apoyo como productos, fotografía, folletos u otros documentos gráficos, se debe conseguir con suficiente antelación. Si se van a realizar varias entrevistas, es necesario prever que muchos productos se pueden deteriorar con el tacto y que por lo tanto deberán contar con sustitutos. Tercero, los materiales de agradecimiento u obsequios. Hay que tener preparada con antelación, en el caso de que se haya acordado un pago por la entrevista o en el caso de que se prepare un obsequio de parte de la empresa, para que éste sea acorde al perfil del entrevistado. Siguiente, pues el lugar de celebración. En cuanto al lugar en el que se celebraría la entrevista, es fundamental buscar un sitio en el que el entrevistado se sienta cómodo. Si en la entrevista se van a abordar cuestiones embarazosas, es mejor que dicho lugar no haya gente cercana que pudiera coartar al entrevistado. Es importante al concertar la entrevista tratar de adaptarnos al horario del entrevistado. Es fundamental no engañar al entrevistado con la duración prevista del mismo. Hay que ser honestos y si nuestra proyección de tiempo es de 1 hora, manifestarle que es 1 hora el tiempo que lo necesitamos. Concertados esos elementos, llegamos a la celebración de la entrevista. Sobre la ejecución de la entrevista hay que tener en cuenta que, aparentemente, parece más sencilla de llevar que una reunión de grupo. No obstante, aquí las habilidades del entrevistador son decisivas de cara a la obtención de la información requerida. Para ello hay que conseguir los siguientes aspectos en la ejecución de la entrevista. Primero, es fundamental generar una atmósfera de confianza. Es importante demostrar respeto por el entrevistado. Segundo, ayudar al entrevistado a hablar mostrándonos agradables y dejándole un periodo prudencial de reposo y adaptación. Muchos entrevistados se enfrentan a una situación nueva para ellos, por lo que pueden estar intimidados. Tercero, para hacerlo es bueno iniciar la entrevista recurriendo a tópicos que no inciten a la polémica, aunque tampoco es bueno que esto se prolongue. Cuarto, una vez introducido el tema principal, es importante dar suficiente libertad al entrevistado. Evitar emitir cualquier tipo de juicio y cuando se quiera profundizar en un tema es mejor sugerirlo y no preguntar directamente. Es útil formular algunas preguntas que puedan servir para que el entrevistado se sienta orgulloso de sus conocimientos. Saber escuchar y oír más allá de las palabras. Conceder tiempo suficiente tanto para pensar como para responder. Es importante no sentirse apremiado por el tiempo, porque la persona entrevistada requiere un tiempo de adaptación. A veces surgen temas nuevos sobre los que pueden ser interesante profundizar para completar el panorama. También es importante supervisar y controlar a los entrevistadores. Es frecuente que intenten terminar las entrevistas antes de lo que deben. No perder el tiempo de forma absurda para que el entrevistado no se enfade. Controlar la entrevista evitando que el entrevistador se salga por la tangente cuando surgen temas molestos. Por lo que se refiere a la formulación de preguntas, tengo las siguientes sugerencias. Primero, hay que eliminar cualquier posibilidad de introducir juicios de valor. Segundo, las preguntas directas favorecen respuestas cortas, intensas y poco profundas. Además, enfocan excesivamente la atención del entrevistado. Tercero, las preguntas generan dudas, miedos y por tanto reacciones defensivas. Cuarto, no conviene utilizar pronombres impersonales que puedan servir de escudo para que el entrevistado no se implique. No motivaciones genéricas. Tengan eso en cuenta. Por el contrario, tampoco conviene personalizar excesivamente con la utilización de pronombres personales. Estos incorporan una carga acusadora e intimidatoria. Sexto, no utilizar nunca el ¿por qué? Es un concepto inquisitorial que induce al entrevistado a buscar una justificación. En cuanto a la transcripción y el análisis de datos, esta es prácticamente igual que en el caso de las reuniones de grupo o focus group.
Sigamos hablando de la entrevista a profundidad en los comentarios. Hasta la próxima.